Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Roberto Camilo Zorrilla Jiménez y voy a sustentar mi proyecto final del curso de Estadística Descriptiva y Probabilidades. El tema que elegí nace de una duda constante en nuestra carrera, que es ¿qué lenguaje de programación debería aprender primero? En la UTP, los estudiantes de Ingeniería de Software enfrentamos mucha incertidumbre sobre qué tecnologías priorizar para el mercado laboral. Por eso, mi investigación se titula Preferencias de lenguajes de programación entre estudiantes de ingeniería de software. El objetivo principal fue analizar estadísticamente qué están eligiendo nuestros compañeros, por qué lo hacen y sobre todo medir cuantitativamente sus hábitos de estudio. Para lograr esto, realicé un estudio descriptivo durante este año 2025. Trabajé con una muestra representativa de 100 estudiantes de la carrera, seleccionados aleatoriamente, y para recolectar los datos, diseñé una encuesta estructurada en Microsoft Forms con 12 ítems. Analicé variables cualitativas como el lenguaje preferido o el motivo de elección y variables cuantitativas como la edad, el ciclo y las horas de dedicación. Antes de pasar a los hallazgos, es fundamental explicar cómo procesamos estos datos. No se trató solo de contar respuestas, sino que aplicamos fórmulas estadísticas rigurosas dependiendo del tipo de variable. Para las variables cualitativas, como el género o el lenguaje, nos enfocamos en tablas de frecuencia y en hallar la moda, es decir, la categoría que más se repetía. Sin embargo, para las variables cuantitativas, como las horas de estudio, el proceso fue más profundo. Primero, calculamos la media aritmética. Como trabajamos con datos agrupados en intervalos, usamos la fórmula donde multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta y dividimos todo entre el total de la muestra. Luego, para saber qué tan dispersos estaban los datos, calculamos la varianza y la desviación estándar. Y finalmente, aplicamos la fórmula del coeficiente de variación dividiendo la desviación estándar entre la media. Esta última fórmula del coeficiente de variación fue clave. ¿Por qué? Porque nos permitió determinar si el comportamiento de los estudiantes era homogéneo, es decir, parejo, o heterogéneo, muy desigual. Con esa base técnica, veamos los resultados. La muestra estuvo equilibrada por género, ya que el 52% eran hombres, son hombres, y el 48% son mujeres. Un dato crucial es que la mayoría, el 69% de los encuestados, se encuentra en los ciclos iniciales, es decir, entre el primer ciclo y segundo ciclo. Además, la sede de Lima concentró el 65% de la participación. Al calcular la moda en la variable psico, confirmamos estadísticamente que el estudiante típico de esta investigación está cursando el segundo ciclo. También, pasando a la variable principal, ¿cuál es el lenguaje preferido? La moda fue indiscutible, fue Java, con un 51% de las preferencias. Luego le siguen Python y C++. Pero ¿por qué Java? Aquí aplicamos el análisis de frecuencias a la variable motivo. El 46% indicó que lo elige por facilidad de aprendizaje. Solo un 30% prioriza la demanda laboral. Esto valida nuestra hipótesis. Al ser estudiantes de primeros ciclos, buscan herramientas con una curva de aprendizaje amigable, más allá de lo que pide el mercado. Ahora, aplicamos las fórmulas que mencioné antes a la variable de horas de estudio semanales. Al aplicar la fórmula de la media, obtuvimos un promedio de 5.15 horas a la semana. Sin embargo, el dato más revelador vino al calcular la coeficiente de variación. Obtuvimos un coeficiente de variación de 53.2%. Estadísticamente, esto indica una alta variabilidad. ¿Pero qué significa esto en la vida real? Que los hábitos de estudio son muy desiguales, mientras que la gran mayoría, el 53%, estudia muy poco, es decir, menos de 5 horas. Hay un grupo pequeño pero intenso que estudia mucho más. No hay un estándar uniforme de dedicación en la carrera. Además, cruzamos esto con la fuente de aprendizaje. El 60% prefiere cursos online, superando a la universidad. Esto quiere decir que somos una generación autodidacta. Y bueno, yendo a la parte ya de la conclusión, mi análisis estadístico permite afirmar tres cosas. La primera es que Java es el lenguaje dominante, con un 51%, impulsado por su rol en la enseñanza académica inicial. Aunque, como segundo punto, el 80% considera muy importante programar para conseguir empleo. Las fórmulas nos mostraron que el tiempo real de práctica, 5.15 horas, es insuficiente.
Y como tercer punto, los estudiantes complementan masivamente su formación con recursos digitales externos. Y yendo a la parte de recomendaciones, pues finalmente recomiendo a mis compañeros diversificar sus lenguajes, mirar ya sea Python o JavaScript, y sobre todo aumentar esas horas de práctica, ya sea en hackathons o proyectos propios también. Y bueno, eso sería todo. Espero que este análisis estadístico haya sido claro y útil. Muchas gracias, profesora.